Bien, saludamos a todos los que nos acompañan por nuestras redes. Un saludo, bendiciones. Espero que hoy, como la iglesia aquí presente, esté dispuesta de corazón a recibir lo que Dios tiene para nosotros, así que bienvenidos. Hoy tengo el privilegio de compartir esta palabra y le he puesto como título ¿por qué yo? ¿Y por qué no? Quiero que usted diga la primera parte. ¿Por qué no? Otra vez. ¿Por qué no? ¿Sí? Y voy a leer Lucas capítulo 19 del 1 al 10. Dice, si tiene su Biblia, ábrala, léala, y si no, hágase al pie de un cristiano. Hágase al pie de alguien que trajo Biblia. Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar donde un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Esta historia es conocida, esta historia ha sido predicada un sinnúmero de veces, de muchas maneras, y esa predicación la aprendí muchas veces y una sola vez me quedó grabada y quiero compartirla de esa manera como la vi en ese entonces. A mí me gusta mucho el cine, todo esto que tiene que ver con las películas, y uno de mis actores favoritos se llama Denzel Washington. ¿Sí lo conocen? ¿Sí lo distinguen? Este personaje, este actor, ha hecho una saga de películas que tiene como título en inglés es Equalizer, algo así, y en español se llama El Justiciero. A mí esta película, aunque algo bastante agresiva, ¿sí?, por el contexto del tema que se trata en la película, pero a mí me parece muy fuerte en el sentido de que yo veo el trabajo de este personaje, de este actor que él interpreta allí, que se llama Robert, lo hace como parecerse a nosotros, porque este personaje es un personaje que se dedica o se dedicaba a ser un agente especial, pero por alguna causa le toca vivir encubierto, le toca pasarse por muerto y llevar una vida así, por seguridad de él, de su familia. Y él entonces en la vida que lleva y a las ciudades que va, él encuentra personas con muchos problemas. En la segunda parte de esta saga de películas, él se encuentra con un joven. Y a mí me impresiona mucho porque el joven no sabía que Robert, que era el personaje de él, lo estaba analizando, lo estaba mirando y qué era lo que él hacía. Entonces el muchacho, pues sin más, él se da cuenta de la vida que lleva, la relación que lleva con las personas y una cantidad de cosas. Y él dice: este muchacho no está en buenos caminos, voy a estar pendiente de él. Y un día él ve algo extraño y se va y lo sigue. Resulta que él llega donde un lugar, donde unos amigos, y está en un cuarto consumiendo droga. Era difícil llegar al acceso donde se encontraba este muchacho, pero él logra llegar. Cuando él llega, abre la puerta, dispara para asustar a los que estaban ahí y le dice al muchacho: vámonos. Finalmente lo saca y lo baja, y en el primer piso el muchacho queda como ansioso, como preocupándose: este man, ¿qué hace aquí? O sea, ¿por qué vino por mí? Yo solo lo distingo y sé que es pues una buena persona y todo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué vino? Y él le hace esta pregunta: ¿por qué yo? Porque él estaba sorprendido de ver cómo era que él se había arriesgado a tanto por él, si la relación era una relación meramente cercana. Pero él se sorprende y le dice: ¿por qué yo? Y él le responde: ¿y por qué no?
La vida de Zaqueo y la historia de Zaqueo nos narra algo igual. Y yo creo que el personaje de esta película interpreta o nos hace pensar un poco, yo lo veo así, de que nosotros somos como cristianos, como personas que queremos conocer de Jesús, así. A veces nosotros deberíamos ir por ellos, por alguien. Y muchas veces la respuesta que encontramos por aquellos que de alguna otra manera necesitan una ayuda no es la mejor. Y ellos hasta nos pueden hacer la pregunta, ¿por qué yo? O sea, ¿usted por qué viene a mi vida? ¿Por qué? Y yo le digo, ¿y por qué no? Si yo conozco el corazón de Jesús, si yo sé quién es Jesús, ¿sí me hago entender? Y viene, y la historia de Zaqueo de alguna otra manera nos va a hablar de este relato. Si usted nota en lo que yo leí ahorita, ¿quién era Zaqueo? ¿Alguien escuchó? ¿Quién era Zaqueo? Una característica de la personalidad o de quién era Zaqueo. Un publicano. Le voy a describir varias características de quién era Zaqueo. Zaqueo era judío. Ojo con esto, porque en la historia que vamos a compartir hoy es importante saber que Zaqueo era judío. ¿Su nombre qué significaba? Puro, limpio, inocente. Mire la ironía y la contradicción acá. ¿Qué era? Un publicano. ¿Qué era un publicano? Un cobrador de impuestos. Es como decir hoy un servidor público. De esos que le gusta quedarse con la plata, aunque en este país no pasa. ¿Sí o no? Entonces, como servidor público, ¿qué negocio él tenía con Roma? Roma simplemente era dueño de muchas tierras, de muchas ciudades allí en ese lugar. Y Roma normalmente buscaba personas que se pudieran hacer cargo de esos terrenos para ellos cobrar impuestos. Entonces, buscaba personas relativamente importantes y les decía, le voy a arrendar esto. Le arriendo todas esas 3, 4, 2 ciudades y le decía, tome, y usted la arriendo por 10 millones y usted me trae los 10 millones y usted mire cuánto cobra. Entonces ellos se aprovechaban de esa facilidad porque les adjudicaban terrenos y ellos pagaban mensualmente lo que dijera Roma, pero ellos cobraban más y no era más de el 30%. No, 50, 80, eran como los gota a gota de la época, ¿no? ¿Sí o no? Cobran duro, si ellos cobraban era duro. Entonces, como recaudador de impuestos y publicano, él se había hecho rico. ¿Recuerdan que la palabra nos dice que él era qué? Rico. Y su riqueza provenía ¿de dónde? De estafar, de engañar, de ser usurero, de cobrar mucho, y esa era la posición que él tenía. Zaqueo era casado, era rico, pero tenía una característica muy particular que la nombró la escritura. ¿Cuál era? Taquito, chiquito. Me hizo acordar una vez que estaba en un grupo de impacto enseñando y yo también dije, es que él es enano. Dijo, no diga así. No se dice eso porque es demasiado despectivo. Se dice personas de talla pequeña. Y yo, bueno, es una forma diferente de decirlo, ¿no? Persona. Entonces Zaqueo era como un Messi, ¿no? Chiquito. ¿Yo? Entonces uno analiza la vida de Zaqueo y uno dice, tiene bastantes características, y aún su nombre que decía que era puro, limpio, a comparación de la profesión que él desarrollaba, era una contradicción. Pero aquí ocurre algo muy especial y es lo que vamos a ver cuando Jesús llega a la vida de él. Vamos a imaginarnos cómo era la vida de Zaqueo. Se levanta en las mañanas los lunes y sale él. Le dice a la esposa, mi amor, voy a salir a cobrar mi plata, voy a irme a cobrar lo mío, entonces regreso en la tarde. Claro, mi amor, se va. Llega al primer lugar. El primer lugar que él llega a visitar es la casa de una mujer que tenía un esposo que estaba endemoniado. Pues llega a la casa, sí, buenas, abre la señora y llega ahí. Antes de abrir, porque era un antejardín donde ella vivía, como que ella abre la puerta y mira. Don Zaqueo, muy buenos días, ¿cómo está? Zaqueo, ¿cómo está, señora? ¿Cómo le ha ido? Sí sabe a qué vengo, ¿no? Sí, don Zaqueo, pero discúlpeme que no le abra la puerta para que usted siga, pero es que mi esposo ha tenido unos desenfrenos muy fuertes, es como si estuviera endemoniado, no le puedo abrir. Dice, pues no es mi problema, vengo por mi plata, vengo a cobrar lo que es mío.
don Zaqueo, lo que pasa es que debido al estado de mi esposo yo no puedo salir a trabajar, no puedo estar pendiente de los asuntos, no puedo traer casa, y él menos. Entonces, por favor, pásese el otro lunes y yo le tengo la plata. Le dije, pero ¿cómo va a pasar el otro lunes? Yo no tengo tiempo de venir a cobrar aquí como si, o usted me va a pagar el carro o el Uber. No creo. Por favor, pase el otro lunes. Entonces, dice, paso el otro lunes por lo mío y con sus intereses, ¿no? Por atrasarse. Sigue. Zaqueo va caminando, sigue, va para otro lugar. ¿Y a quién visita? Visita a una mujer la cual estaba teniendo problemas con su hijo. Entonces, muy buenas tardes, dice Zaqueo. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Zaqueo. Y llega y le dice la señora a él, le dice, don Zaqueo, bienvenido, ¿cómo está? Y le dice, bien, gracias. Dice, vengo por lo mío. Ya sabe, mensualmente. Él llega y ella simplemente dice, don Zaqueo, discúlpeme, pero no lo puedo atender. Dice, ya estoy aquí, necesito que cuadremos. Entonces ella le dice, don Zaqueo, no tengo el dinero para pagarle. Lo que pasa es que mi hijo está desaparecido. Parece que él está como con unos pandilleros, con unas personas incorrectas, y esta es la hora que no ha llegado y estoy desesperada. Lleva 2 días desaparecido. Y usted sabe cómo es la policía hoy en día. Si uno va no le dan respuesta, y si le dan respuesta se la dan por ahí. Yo tengo que hacer algo y he salido a buscarlo y no lo hallo. Entonces ella simplemente da como excusa esto y él le dice, no es mi problema, vengo por lo mío. Entonces ella le dice, por favor, venga el lunes. Por favor, venga el lunes. Entonces él se va de alguna manera y hace lo que ella le pide el lunes. Sigue Zaqueo su recorrido. En su lista encuentra a otro personaje, un personaje que era ciego y mendigo y era el que se hacía a la orilla del camino. Y él va a su casa. Vengo a decirle algo que es muy importante. Usted está atrasado conmigo. Y al estar atrasado conmigo, a usted se le va a acumular la deuda y vengo por lo mío. Le dice, don Zaqueo, lo que pasa es que no he podido salir, me ha dado una gripa fuertísima y no he podido salir a mendigar y a recoger lo que yo necesito para pagarle a usted. No es mi problema, vengo por lo mío. Pero Zaqueo, de tanto estar cobrando, veía que el común denominador de las personas, ¿cuáles eran? Que no tenían que no tenían el dinero. Y eso que está pasando está raro. Dice, no es mi problema, necesito que usted por favor me pague porque está muy atrasado. Y él dice simplemente, no tengo la plata, por favor, deme espera, yo voy a salir, me recupero esa gripa y salgo y le traigo su plata. Por favor, venga el lunes. Se rasca la cabeza y comienza ya como a preocuparse porque ya llevaba casi más de mediodía y no recogía billete. Y la vida de Zaqueo no era fácil, ¿no? No creo que desayunar aquí en el Corrientazo. ¿Sí o no? Tipo era, ¿qué restaurante fino suelen ir ustedes? Fino. ¿Ninguno? Crepes, vamos a hablar de crepes. Mínimo era crepes. Él sigue golpeando y va y visita a la siguiente víctima, porque ya no eran personajes, eran víctimas. Y llega donde un hombre que realmente para él era mucho más difícil. Y él dice, muy buenas tardes, soy el cobrador de impuestos, soy Zaqueo, vengo a cobrar lo mío. Y él le dice, don Zaqueo, no puedo pagarle. No puedo pagarle porque es que no tengo el dinero. ¿Cómo así que no tiene el dinero? Le dice, no, es que usted sabe que yo soy paralítico y las muletas se me rompieron, la forma en que yo me transporto se dañó, se quebró y no he podido. ¿Quién me las arregle y quién me dé unas nuevas y no tengo cómo hacerlo? Entonces no tengo cómo ir a salir y mendigar y pedir que me den para pagarle a usted sus impuestos. Dijo, ese no es mi problema. ¿Qué vamos a hacer? Le dice él. Entonces él le dice algo que lo hace como pensar y le dice, seguro el lunes tengo la plata. Seguro el lunes tengo la plata. Se va completamente molesto. Zaqueo se va molesto y dice, ¿qué está pasando? Llega por la tarde a la casa de su esposa y él bravísimo llega a la casa y la esposa le dice, ¿qué pasó? Y le dice Zaqueo, ¿qué es lo que está pasando? Y le dice, mi amor, tengo un problema. ¿Y el problema cuál es? Que no recogí plata, porque la gente no tiene dinero. Unos tienen problemas con sus hijos, otros tienen problemas con aquello, otros no han podido salir a trabajar, otros tienen problemas con sus cosas personales. Gracias, muchas gracias.
otros tienen problemas con sus familias, que el otro está endemoniado, que una cantidad de cosas y no me han podido pagar. Entonces, algo que le dice la esposa, le dice: tranquilo, mi amor, de pronto dentro de 8 días va a ser mejor. Tenga paciencia. Y dentro de 8 días se dice: bueno, será así. Llega el próximo lunes y él sale a cobrar. ¿Con quién comienza? Con el endemoniado. Pero cuando llega a la casa golpea, ¿y quién le abre? El endemoniado. Dice: hágame un favor, vengo a cobrarle a la señora los impuestos que no me pagó hace 8 días. Dice don Zaqueo: bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Usted quién es? Le dice: no, yo soy la persona endemoniada. ¿Endemoniada? Sí. En los días en que usted vino, yo me escapé, yo salí de mi casa y me fui para los sepulcros, que era donde me gustaba habitar. Y cuando llegué aquí se apareció un tal Jesús. Y ese Jesús lo único que hizo fue simplemente decirme que quién era yo. Y yo simplemente le dije que yo era una legión. Y él simplemente dijo: te ordeno que salgas de él. Y yo lo único que hice fue gritar. Y yo siento que fui libre. Y ahora ya no me dan esos ataques de ansiedad, ni de ira, ni de rebeldía. Ya no me lastimo ni nada. ¿Y quién es ese Jesús? Me sanó. Simplemente me sanó y sé que él fue el que me liberó. Y aquí está su plata. Porque pude salir a trabajar. Mi esposa ya está trabajando y pudimos recuperar. Zaqueo se va ¿cómo? Contento con su plata, ¿sí o no? Contento con su plata. ¿A quién sigue después? A la viuda. Cuando va a la viuda, entonces simplemente se da cuenta de que cuando llega, ¿quién le abre a él? El hijo. Y ahora un niño: muchacho, hágame un favor, está su mamá. Y él llega y dice: sí, ya se la llamo. Y sale la mamá y contenta: don Zaqueo, muy buenos días, siéntese por favor, aquí estoy. Y el niño, ¿quién es? Dijo: tengo que contarle algo. Cuando ya encontré a mi hijo, lo encontré muerto. Simplemente lo llevé a enterrar. Y en el camino, cuando íbamos al sepulcro con él, en el féretro, un Jesús se apareció. Y este Jesús simplemente se acercó y me dijo: ¿qué pasó? Dijo: no, que mi hijo murió. ¿Y qué pasó? Él me dijo, y le dijo al féretro, lo tocó y simplemente le dijo: tú que duermes, levántate. Y él se levantó y simplemente se salió el ataúd. Y yo no lo podía creer y todo el mundo estábamos asustados de ver lo que él simplemente dijo y lo que sucedió. Y así pasó. Yo estoy contenta porque mi hijo apareció. Jesús, ese Jesús es el que hizo mi vida diferente. Don Zaqueo, ¿no le gustaría conocer a Jesús? Y él dice: no me interesa, yo vengo a cobrar. Claro, don Zaqueo, tome su plata, aquí está. Y le da su plata. Se va y sigue. ¿A quién encuentra? ¿A quién va a cobrarle? Al ciego y mendigo. Y le dice: vengo por lo mío, usted está muy atrasado conmigo. Claro, don Zaqueo. ¿Y usted de dónde sacó plata? ¿Ya se recuperó de la gripa? Dice: no solo me recuperé, recobré la vista. Ahora lo ve a usted claramente. Viene con pantalón clarito, camisa blanca y viene hasta con un kilométrico aquí en el bolsillo. Viene con gafas Ray-Ban. Usted vive muy bien, don Zaqueo. Yo no me imaginé que usted fuera tan simpático. Entonces le dije: yo pienso que usted era un embustero. Usted no era ciego, usted era simplemente para atrasarse conmigo. Dijo: a mí se me apareció un hombre, un tal Jesús. Y ese Jesús simplemente, cuando yo escuché que él venía y entraba, yo me acerqué. Y aunque la gente no me dejaba acercarme a él, yo gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él me escuchó y él me sanó. Yo ahora puedo verlo. Y pues como puedo ver, ahora puedo trabajar. Y como puedo trabajar, pues aquí está su plata. Y recogió su dinero. ¿Con quién siguió? ¿Con la visita a quién? Al de Bethesda. Cuando llega, simplemente ya no lo halla allí, va a buscarlo y no lo halla. Entonces dice: voy a buscarlo a la casa. Y cuando llega allá, le dice: ¿cómo está? ¿Usted está? ¿Qué pasó? Dice: usted no sabe lo que está pasando en la ciudad. Un tal Jesús, después de haber sanado a ese señor que era un compadre mío de hace años, le dio la vista y a mí me está dando la forma de caminar. Y ahora no solo yo camino, sino que él me dijo: vete y no peques más. Y me mandó para la casa. Y como yo no tenía casa, me compró una. Pero Jesús, 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 ¿qué es lo que está haciendo ese tal Jesús? ¿Qué es lo que está pasando con ese tal Jesús? Entonces a Zaqueo se le despierta
ese deseo de conocer a su tal Jesús. Y es aquí donde nosotros nos conectamos con la parte de la historia. ¿Qué decía la Biblia? Que a Jesús, ¿qué le dieron? Ganas, y tenía interés de conocer a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que él se interesó tanto en la vida de Jesús que cuando llegó a la casa ese lunes de haber recogido todo su dinero, le dice a su esposa: estoy impresionado, ¿y ahora qué pasó? ¿Tampoco le pagaron hoy? ¿Toca pagar? ¿Necesitamos plata? No, todos me pagaron, todos me dieron plata. Pero es que lo más extraño es que la causa es un tal Jesús. ¿Un tal Jesús? Dijo: sí, Jesús sana, Jesús restaura, Jesús. Todos me decían de Jesús, 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 Jesús. Y yo ya estoy, ¿quién es Jesús? Pero lo que Zaqueo no sabía era que Jesús conocía la necesidad de Zaqueo. Porque Zaqueo era un publicano, y por ser publicano era nombrado en la ciudad. Y por ser nombrado en la ciudad, Jesús había programado, sin que Zaqueo lo supiera, un encuentro. Entonces Zaqueo le dice a su esposa: el lunes a primera hora me levanto porque escuché que Jesús va a cruzar por acá. Cruza aquí a 2 cuadras, me voy. Pero Zaqueo, ¿cómo va a ser? No sé. Ese lunes se levanta en la mañana y ¿qué pasa? Él empieza a escuchar mucha algarabía y sabe que Jesús venía por ahí, porque venía muchísima gente con Jesús. Pero ¿cuál era el problema de Jesús? Era que taquito, chiquito, bajito, y él no se podía acercar a Jesús. Entonces, ¿qué hace? ¿A dónde? Se sube a un árbol, a un sicomoro. Y aquí es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta cómo Jesús realmente vive interesado en la necesidad de cada uno de nosotros. Vive interesado en la situación de cómo nosotros estamos viviendo y de qué es lo que estamos haciendo. Pero es la vida de Zaqueo la que nos dice a nosotros cómo debemos responder y qué ocurre cuando nosotros, como hijos de Dios, respondemos al llamado de Jesús. Jesús vive interesado, y yo sé que en estos días, por causa de todo lo que está pasando, muchos de nosotros no creemos que realmente un milagro pueda ocurrir en nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque las noticias abundan, y son noticias como negativas. Negativas. Han hablado y se dice mucho de polarización. ¿Sabe qué es eso? ¿Qué es? Es que todo el mundo no sabe para dónde va ni para dónde viene. ¿Este es bueno o este es malo? ¿Será que me voy con este o me voy con el otro? Y eso está generando incredulidad en los corazones. Eso está haciendo que cada uno de nosotros empiece a vivir una experiencia de incertidumbre y de desesperanza. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar de mi vida? Pero lo que vivió Zaqueo nos deja ver a nosotros que muchos de nosotros hemos escuchado cuando Jesús interviene en la vida de una forma milagrosa en otras personas. ¿Usted ha tenido la experiencia de conocer a alguien en la que Jesús interviene de manera milagrosa? Levante la mano a los que han estado cerca de una persona así. Yo le hago la pregunta: cuando usted escucha un testimonio tan fuerte de una persona que vivió un milagro de Jesús, ¿cómo lo toma usted? ¿Ayuda a su fe? ¿O no ayuda a su fe? Muchas gracias. ¿Está destapada? Por favor. ¿Ayuda a su fe? Ayer, precisamente, gracias. Ayer precisamente escuchaba un milagro de una persona. Se entregó, le entregó su corazón a Jesús, y al entregarle a Jesús, el corazón a Jesús en su vida, Jesús empezó a orar de una manera muy especial. Me contaba ayer un hermano que iban para ese lugar donde la señora, porque resulta que a ella le regalaron apartamento nuevo y se lo amoblaron completamente, y que ella estaba totalmente quebrantada e impresionada de cómo Dios estaba obrando en su vida, y que lo que ella quería era quienes cercanos a la iglesia de ella, líderes y consiervos, fueran a su casa a conocerla de cómo Dios la había levantado y cómo le había regalado un apartamento completamente nuevo, amoblado y gratis. ¿Sí? Eso a mí me impresionó. Y a mi corazón en ese momento, cuando yo escuché, yo hace tiempo no escuchaba un milagro así. Y eso lo que hizo en mi corazón fue decir: ese es el Jesús que yo tengo. Ese es el Jesús que transforma vidas.
Pero ese es el Jesús que yo necesito volver a creer. Porque de alguna u otra manera muchas veces nuestra fe se ve pateada, se ve trajinada por los quehaceres de la vida, por los problemas que tenemos. Pero en la vida de Zaqueo lo que hizo es despertar el interés por Jesucristo. ¿Y qué hace? Y aquí son los puntos claves. El deseo de Zaqueo de saber quién era Jesús era el reconocimiento de una necesidad que hablaba de él, de la manera espiritual. Zaqueo tenía dinero, y al tener dinero, normalmente, ¿qué tiene una persona? Poder, comodidad, come bien, pasea, disfruta, ¿sí o no? Pero en la vida de Zaqueo la necesidad de él era mucho más que algo externo. Normalmente nuestras necesidades, más que ser externas, comienzan con lo interno, es decir, con lo espiritual. Y nosotros muchas veces no comprendemos esa parte. Cuando yo y ustedes o cada uno de nosotros comprenda que mi necesidad prima en lo espiritual, sale a lo material, sale a lo físico. Yo necesito o necesitamos resolver nuestra necesidad espiritual, interna, que solo la conoce ¿quién? Solo Dios conoce lo que usted está viviendo. Solo Dios sabe lo que usted sufre, lo que usted pasa, su baja autoestima, el problema con la pornografía, el problema en la casa con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Solo Dios sabe lo que está pasando. Estas enseñanzas y estas personas que yo acabo de nombrar y los milagros que Jesús hizo simplemente reflejan y tipifican, es eso, la cantidad de circunstancias que cada uno vivimos. Le pregunto, ¿cuál es la situación que usted vive? ¿Cuál es la situación que usted vive en la cual usted siente que no puede aplicarle la fe? Porque usted de pronto piensa que Jesús no va a obrar y que no está interesado en esa necesidad, que eso no va a cambiar, que eso no va a pasar, que voy a seguir viviendo y siguiendo el mismo, la misma y viviendo lo mismo que siempre he vivido. Amén. Zaqueo aquí en esta parte simplemente muestra que realmente él tenía una necesidad espiritual. La razón no solo fue que él vio que otros vivieron sus vidas diferentes, que vio cosas que pasaron en sus vidas, sino que él las quería para él. E independientemente de lo que él tuviera y viviera, había una necesidad. Mientras a la vida de cada uno de nosotros no llegue el poder de la verdad de Dios, de su palabra a nuestras vidas, ¿cómo vamos a andar? Sé que es una frase cajón, pero siempre habrá un vacío. Siempre habrá un vacío. Uno de los aspectos que también yo noto aquí en eso es los obstáculos y las dificultades y oposición que se nos pueden presentar para encontrarnos con Jesús. ¿Cuál es? ¿O cuál era la mayor oposición que tenía Zaqueo? ¿Económico? Su estatura. Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito, ¿qué era lo que realmente estaba viendo Zaqueo? Una persona que tiene una estatura baja, ¿con qué sufre? ¿Cuánto? Baja autoestima. Pero curiosamente todos hemos pasado por ahí, ¿no? ¿No sufrimos con baja autoestima? ¿No nos estamos cuestionando constantemente con nuestro... Si es gordo, ¿por qué no soy flaco? Si soy flaco, ¿por qué no soy gordo? Si soy taquito, chiquito, bajito, ¿por qué no soy alto? Y si soy alto, yo quisiera ser más bajito. Si tengo el cabello liso, ¿por qué no soy crespo? Si soy crespo, ¿por qué no soy liso? Si tengo los ojos negros, ¿por qué no los tuve café? Si los tengo café, ¿por qué no fueron verdes? Constantemente estamos teniendo eso ante el espejo, que nosotros nos estamos evaluando y mirando. Y Zaqueo estaba viviendo internamente algo muy fuerte, pero vio en los milagros de los demás que había alguien que podía entenderlo, pero él estaba ajeno completamente, creyendo y convencido de que no era merecedor de la obra de un milagro en su vida por medio de Jesús. Zaqueo no permitió que eso fuera un pretexto para conocer a Jesús. ¿Qué hizo? Se subió al sicomoro. Dijo, yo lo conozco porque lo conozco. Yo tengo que acercarme a ese varón. Tengo que conocerlo y saber qué es lo que está pasando. Porque a ellos sí y yo no. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que el punto es que muchos no estamos dispuestos a pagar un precio.
Ustedes recuerdan la parte de la historia cuando Moisés, en la plaga de ranas en Egipto, se acerca y le dice al rey de Egipto, al príncipe, al faraón, le dice: ¿cuándo quieres que quitemos las ranas? ¿Y qué responde? ¿Quién sabe la respuesta? Mañana. Usted en su casa está lleno de pulgas, de perros, de gatos, de ratas. Y si Jesús llega y le dice: ¿cuándo quiere que le saque esa? ¿Usted qué onda le dice? ¿Mañana? ¿Ya? Pero el faraón le dice: mañana. Y eso, ¿sabe qué simboliza? Que muchos de nosotros queremos que Dios obre, queremos que Dios entre a mi vida, queremos que Dios haga algo diferente, que transforme esa necesidad. Pero ¿cómo le respondemos? Mañana, hoy no, mañana. ¿Sabe por qué le decimos que mañana? Porque nosotros sabemos que cuando Dios se acerca a nosotros, Él también nos va a demandar algo. Y yo no quiero pagar ese precio. Mientras yo, así como Zaqueo estuvo, usted sabe, es como ver a ¿qué le digo yo? Elon Musk, Bill Gates, subiéndose aquí al árbol porque quiere ver a Jesús. ¿Usted qué va a decir? Qué vergüenza, qué pena subirse usted a un árbol y ver a un tipo de estos tan adinerado subiéndose a un árbol. Qué ridículo, qué boleta, ¿no? Pero él se subió y él no tuvo en reparos en decirme subo. Ni siquiera su estatura fue oposición para llegar y decir: yo tengo que conocer a Jesús y tengo que acercarme a Él, sino que se subió. Pero aquí viene una cosa mucho más intensa y mucho más interesante. Jesús conoce bien nuestras necesidades y está interesado en ellas. Cuando Jesús nos llama, Él espera que respondamos lo más pronto posible. ¿Qué decía la palabra en ese aspecto? Cuando Jesús le dice: quiero que te bajes de ahí. ¿Cuándo? Pronto. Le dijo: ya, bájese que necesito reposar en su casa. ¿Fue lo que le dijo o no le dijo? Date prisa, rápido, bájese. Y eso nos lleva a nosotros a darnos cuenta que realmente cuando Jesús hace un llamado, nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a lo que Dios me está haciendo, porque es que el milagro está cerca. Una de las cosas que una vez una líder me dijo a mí, yo estaba pasando por una crisis muy fuerte emocional y mental, porque estaba batallando con la vida pasada que yo llevaba. Quienes me conocen o me distinguen saben que fue una vida bastante desordenada. Y cuando yo llego acá, yo no podía aceptar el amor de Jesús. Para mí era muy difícil aceptar el amor de Jesús, porque yo sentía que Él no me amaba y que para que Él me pudiera amar a mí, yo tenía que portarme así, finito. Pero yo comprendí que esa relación de Dios, entre Dios y yo, venía radicada por la relación que tuve con mi papá. Entonces yo tenía una lucha muy intensa. Y yo llegué a la líder y la líder me empezó a hablar y me empezó a decir, me dijo: Jimmy, el día que tú logres vencer esos argumentos, tú vas a pasar a otro escalón, vas a escalar más alto en una relación con Dios más íntima. Pero no puedes permitir que sus pensamientos sean los que direccionen tu vida, porque para eso está escrita la palabra, para eso está la Biblia. La Biblia dice, nosotros constantemente estamos cayendo en algo que es muy fuerte, y es que pretendemos que nuestras emociones le enseñen a las escrituras, y es al contrario, son las escrituras las que le enseñan a nuestras emociones a gobernar. Por eso Dios nos dice que nos ha dado espíritu de ¿qué? Dominio propio, no de cobardía. No de cobardía. Por eso es importante que nosotros entendamos que necesitamos tener ese dominio, y ese dominio viene cuando yo realmente le digo a mis emociones, como Zaqueo no se dejó llevar por su estatura, no se dejó llevar por su complejo, no se dejó llevar por el que dirán, sino que él actuó. Y es así como debemos actuar. Cuando él se sube y escucha la voz de Jesús, ¿sabe qué es lo que más le impresiona a Zaqueo? Que Jesús conocía el nombre de Zaqueo. ¿Será que Jesús lo conoce a usted? ¿Será que Jesús sabe su nombre? ¿Será que Jesús sabe, y si sabe su nombre, sabe lo que usted hace en lo oculto cuando nadie lo ve? Muchas cosas fueron las que realmente transformaron la mente de Zaqueo, pero el que Jesús le dijera: Zaqueo, bájate, y baja pronto, eso le dio mayor fuerza al impulso que él ya traía, de haberse subido al sicomoro, de haber dicho: lo tengo que ver. Y cuando él le dice: ¿yo? O sea que me esperaban. Sí, te esperaba a ti, baja.
porque tengo que quedarme esta noche en tu casa. Y ahí es donde Zaqueo realmente se da cuenta. En el versículo 7 dice algo muy importante. Jesús no toma en cuenta cuál es su reputación. Cuando Jesús le dice, bájate porque me voy a quedar en tu casa, a Jesús le importó 5 quién fuera Zaqueo. Y una de las cosas que aleja a los hombres, a las personas de Dios, es pensar que cuando yo le fallo a Dios, el que menos me quiere ver es quién. Y no es al contrario luego. Cuando más fallo, cuando más hago la cosa de manera negativa, ¿quién es el que más anhela reunirse conmigo? Dios, el Señor busca eso. Pero nosotros caemos en el engaño de que es lo contrario. Y Zaqueo no cayó ni siquiera en ese engaño, sino que le dijo, baja. Y a Jesús no le importa muchas veces nuestras vidas de lo que fue lo que hicimos anteriormente. Por eso a mí personalmente me costó mucho aceptar la relación con Dios, porque yo pensaba que Dios a mí no me aceptaba porque yo había sido, yo había hecho, yo había consumido, yo había mentido, yo había robado, yo había hecho esto. Yo no soy digno de Él. ¿Y quién dijo que para acercarnos a Jesús tenemos que ser dignos? ¿Tenemos que ser dignos o indignos? Indignos. Indignos. Nadie es digno de tener a Jesús en su corazón, pero Él se entregó por amor. Él se entregó porque Él dice, sin mí no hay nada, pero estoy aquí para ustedes. Amén. El versículo 8 dice, Zaqueo se quiebra, es decir, se arrepiente. Cuando usted ve que una persona está teniendo una relación cada vez más íntegra, fuerte con Jesús. Y eso lo hemos predicado mucho en la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Le dice Zaqueo a Jesús, si algo he hecho mal a alguien, se lo voy a volver, ¿cuánto? Cuadruplicado. Y lo que tengo de todas mis riquezas, el 50% se lo voy a devolver a los pobres. Siempre un cambio de acción. Siempre cuando yo realmente he entendido el llamado que Jesús me hace de arrepentirme, siempre hay un cambio en mi forma de actuar, de hacer las cosas. Ya no las hago igual. La misma Biblia nos dice a nosotros que para un rico es mucho más fácil que perderse, porque ellos no van a soltar sus riquezas. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico. Y en este momento lo que estamos viendo aquí es todo lo contrario. Un rico entregó sus riquezas, el 50%, y va a pagar cuadriplicado al que diga, Zaqueo, usted me debe. ¿Será que Zaqueo le debía algo a alguien? Para él conscientemente no, pero si lo debía o no. ¿No era usurero? ¿Cobraba demasiado? Y él dice, lo devuelvo. ¿Qué era eso? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento va marcado conforme a lo que yo hago constantemente. Si Dios me ha perdonado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y yo la sigo haciendo y yo la sigo haciendo, ¿hay arrepentimiento? No hay arrepentimiento. Yo sigo siendo la misma persona. Hay remordimiento y hay lágrimas, pero no hay realmente un cambio. No lo hay. Amén. Y lo último, el Señor restaura la posición de Zaqueo. ¿Qué le dice a lo último? Quiero que leamos esa parte que me parece importantísima. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. El hecho de que tengamos contacto con Jesús y entendamos que Él está pendiente de nuestras necesidades y que Él programa muchos encuentros especiales con nosotros para que entremos a comunión con Él y nos arrepintamos, Él restaura la posición, la restaura. ¿Por qué cree que Zaqueo devolvió cuadruplicado? ¿Se han escuchado ese versículo que dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera? Cuando yo como persona le pido perdón a Dios por lo que haya hecho y me arrepiento, la bendición viene por 4. Hay oportunidades de ver cosas mucho más grandes, pero solo dependen de mi arrepentimiento, de mi cambio, de lo que realmente yo tengo que hacer. Amén. Yo quiero que se ponga ahí en pie donde usted está, por favor, y podamos nosotros tomar la vida de este pequeño hombre
y darnos cuenta que realmente Dios está muy interesado en la vida de cada uno de nosotros. Las necesidades que existen en cada uno de nosotros se relacionan con el propósito que Dios tiene al acercarse a nosotros. Dios no se acerca a una vida porque sí. Dios se acerca porque quiere arreglar algo en nosotros y algo con nosotros. Amén. Ahí donde está, quiero invitarle que se ponga de pie y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. A todos los que nos acompañan por las redes, muchas gracias. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Dios los bendiga.